Hola amigos, ¿cómo están? En este video tenemos un circuito en forma de triángulo, ¿sí? Conectado a una corriente trifásica, como podemos observar, en donde se le proporciona una tensión de línea de 400 volts y una frecuencia de 50 Hz. Nos piden encontrar una serie de cosas, entre ellas la impedancia de la fase, de cada fase, la intensidad de fase y la intensidad de línea, porque un circuito eléctrico conectado a una corriente trifásica en forma de triángulo tiene su particularidad, el factor de potencia y la potencia activa, reactiva y aparente consumida. Si volcamos los datos, sabemos que la tensión va a ser de 400 volts, la capacitancia del capacitor va a ser de 60 microfaradios, la resistencia 40 ohmios y la frecuencia de 50 Hz. ¿Qué debemos hallar? Bueno, la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente, el factor de potencia, que recuerden muchas veces se lo puede denotar como Fp o el coseno del ángulo de desfase entre la intensidad y la tensión. Y bueno, la intensidad de línea y la intensidad de fase. Para encontrar la impedancia de fase, recordemos que la impedancia, denotada con la Z, es la raíz cuadrada de la reactancia capacitiva al cuadrado más la resistencia al cuadrado. Si yo vuelvo a volcar los datos, planteo la fórmula de la reactancia capacitiva. ¿Cuál es la cuestión? ¿Por qué planteo primero esto y no la fórmula directa? Bueno, porque si se fijan, yo solamente tengo un solo dato de esto, de toda esta expresión. La resistencia, necesito la reactancia. La reactancia del capacitor está dada por la siguiente expresión: 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Reemplazo los valores que tengo, la frecuencia 50 Hz y la capacitancia 60 microfaradios. Recuerden que micro significa por 10 elevado a la menos 6. Y ya me deshago del sufijo. Y nada, lo que me queda básicamente es ir 1 por 2pi por 50 por 60 por 10 a la menos 6. Y eso me daría aproximadamente, lo voy a redondear, 53,05. Sí, esa sería la reactancia capacitiva. Bueno, ahora que sí lo tengo, lo reemplazo. Y el valor de la resistencia pura ya la tenía. Elevo cada uno al cuadrado, hago el cálculo para que lo puedan ver. 53,05 al cuadrado más 40 al cuadrado. Bien. Y todo eso dentro de la raíz, ¿no? Bien, la impedancia más o menos valdría 66,44 ohms. Sería el valor de la impedancia. Se los explico por las dudas. En este paso, cuando ustedes realizan la suma y les da el valor, la unidad queda al cuadrado y luego, aplicando la propiedad distributiva a un factor que es 4414,3, que está multiplicando a la unidad ohms al cuadrado, se puede distribuir la raíz cuadrada, quedándome por un lado el número y en el otro factor la unidad cuadrada. Por propiedad de potencias se anula el cuadrado con este cuadrado y me quedó la unidad sola. Este ya sería el valor de la impedancia en cada fase, no en total. Bien, para encontrar la intensidad de fase, ahora vamos a plantear la expresión. ¿Sí? La intensidad de fase es igual a la tensión de fase sobre la impedancia de fase. La tensión
de fase va a ser 400 volts porque es igual a la tensión de línea, ya que esto está conectado en triángulo. Y bueno, la impedancia de fase la acabamos de encontrar en el ítem A. Planteamos, reemplazamos cada valor, hacemos el cálculo, 400 dividido 66,4. Y bueno, aproximadamente esto me da 6,02. Entonces la intensidad de fase que hay acá, en cada una, va a ser de 6,02 amperes. Va a ser la misma en todas, porque esto está equilibrado. Para la intensidad de línea, recordemos que la intensidad de línea es básicamente 3 raíz cuadrada de 3 veces mayor que la intensidad de fase. Reemplazamos la expresión raíz cuadrada de 3 por 6,02, aproximadamente me dio 10,43 amperes. Es decir, la intensidad de línea es este valor. Para el factor de potencia, recordemos nuestro triángulo de impedancia, ¿sí? Factor de potencia es este ángulo de acá, este ángulo alfa. ¿Cómo lo llamamos? Bueno, aplicando el término TOA. Recuerden la expresión SOHCAHTOA. Es tangente del opuesto sobre el adyacente. ¿El opuesto quién es? A este ángulo. La reactancia capacitiva. El adyacente, la resistencia. Cada uno es conocido por mí. Despejo la tangente, pasa al otro lado como arco tangente, y reemplazo los valores. Vamos a hacerlo en la calculadora. Sería arco tangente de 53,05 sobre 40. Y bueno, 52,98. Le voy a poner directamente con los decimales. Sí, 52,98. Y listo, gente. Ese sería el factor de potencia, es decir, el ángulo... Perdón, no sería el factor de potencia. Sería el ángulo de desfase que hay entre la intensidad y la tensión. El factor de potencia es el coseno de este ángulo. Hagamos el coseno de este ángulo. Y ahí ya tenemos el factor de potencia. Para la potencia activa, reactiva y aparente, básicamente planteamos la expresión matemática. Como estamos en un sistema trifásico, va a ir raíz cuadrada de 3. Bueno, reemplazamos los valores pertinentes que ya son conocidos por nosotros porque los encontramos. La tensión de línea, recuerden, va a ser igual a tensión de fase, 400 volts en todo el ejercicio, nunca cambia. Y bueno, el coseno de alfa ya lo encontré en el paso anterior, es el factor de potencia. Recuerden, esto es lo mismo que decir esto. Bueno, y la intensidad de línea 10,43 amperes. Hacemos el cálculo y les debería dar 4350,12 watts aproximadamente. Esta es la potencia activa del sistema en sí. Y la potencia reactiva es lo mismo, solamente que en vez de usar el factor de potencia utiliza el seno del ángulo desfasado. Por eso había encontrado el ángulo desfasado anteriormente, también porque me va a ser de mucha utilidad para la potencia reactiva. Bueno, la intensidad de línea es 10,43 amperes, la tensión de línea 400 volts y el seno del ángulo de fase. Hacemos la cuenta y les debería dar 5769,51 par, ¿sí? Por último, la potencia aparente. Reemplazamos y hacemos la cuenta. 7226,11 va. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video
y que se suscriban al canal. Un abrazo grande.